Un saludo para todos. El tema que nos ocupa hoy es demostrar de manera sintetizada por qué se puede considerar el Tratado de Versalles, firmado en 1919, como una humillación para Alemania. Y por supuesto, cómo esto repercutió en la historia de este país y del mundo en general posteriormente. Hay que decir como antecedentes que la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918 con dos bandos o alianzas muy bien definidas. Por un lado, la Triple Entente, encabezada principalmente por Gran Bretaña, Francia y Rusia, mientras que por el otro lado se encontraba la Triple Alianza, encabezada por las llamadas potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Este conflicto va a llegar a su finalización en 1918 cuando el bando de la Triple Alianza, encabezado por Alemania, se rinden y solicitan firmar un acuerdo de paz para poder sellar el final de esta contienda. La situación interna de Alemania lo había provocado: crisis económica, crisis social, crisis política, amenaza de una revolución obrera muy semejante, muy influenciada por la Revolución Rusa de 1917, y ante estos temores, las autoridades alemanas van a solicitar la firma de un acuerdo de paz para poner fin a lo que se considera como el conflicto más grande hasta ese momento que ha sufrido la humanidad, es decir, la Primera Guerra Mundial. Finalmente, con la aprobación de este tratado, se sellaría el destino futuro de Alemania. El tratado se firmó en la ciudad francesa de Versalles. En él participaron principalmente del lado vencedor los representantes de Francia y Gran Bretaña, mientras que del lado vencido principalmente lo fue Alemania, ya que como consecuencia de la propia guerra, los imperios otomano y austrohúngaro habían desaparecido. Por esta razón, va a ser Alemania o el imperio alemán el que va a recibir el impacto directo, ¿no? Las consecuencias de lo que se firmaría en Versalles. Hay que aclarar algo. Muchos podrían pensar, una vez que hablemos de lo estipulado allí, ¿por qué Alemania firmó entonces el acuerdo, si lo consideraba tan perjudicial? La realidad es que no tenía muchas más alternativas teniendo en cuenta la situación interna antes mencionada. Algunos de los acuerdos que se establecieron en el Tratado de Versalles establecían para Alemania algún tipo de medidas que eran, por así decirlo, de retaliación, vengativas contra este país por haber sido él el que inició la contienda, ¿no? El que había iniciado la Primera Guerra Mundial, de revancha. Sobre todo desde el lado francés se marcó mucho este revanchismo y eso quedó reflejado en diferentes artículos del Tratado de Versalles. Por ejemplo, hablemos de sus fuerzas armadas. El ejército alemán no había sido derrotado todavía en batalla, aún conservaba mucho de su poderío y sin embargo, producto de la rendición, como parte de los acuerdos de Versalles, este ejército ahora se vería reducido de 1 millón de hombres a solo 100.000, es decir, 10 veces menos su cantidad. Adicionalmente, se les restringía no poder contar con aviación militar o de guerra, no poder contar con flotas o barcos de guerra, no poder utilizar la flota de submarinos que ya habían comenzado a desarrollar Alemania durante esta conflagración. Y por otro lado, se le prohibía también el uso de artillería pesada, es decir, prácticamente quedaba un ejército solo de infantería para poder controlar la situación interna de Alemania y nada más. El objetivo de este tipo de medidas acordadas en Versalles era, por supuesto, debilitar al ejército alemán y debilitar a Alemania. Que Alemania no fuera un peligro a futuro para sus vecinos, pero que tampoco pudiera defenderse en caso de un ataque externo con una mayor potencia, ¿no? Como lo tenía en su ejército hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y esto, por supuesto, era muy humillante, no solo para el pueblo alemán, sino para ese ejército alemán que no había sido derrotado aún en batalla. Por otro lado, se le pedía a Alemania que tuviera que pagar compensaciones de guerra, es decir, tenía que hacer unos pagos por el hecho de las pérdidas, por los daños que había causado a los países vecinos, principalmente países como Francia, Bélgica, Italia, y al mismo tiempo Gran Bretaña, por haber participado en los frentes de guerra, ¿no? En este sentido, la situación se hacía mucho más complicada para Alemania, porque ahora
tenía que pagar estas indemnizaciones o reparaciones de guerra con recursos que en la práctica eran escasos, no disponían. Recordemos que Alemania estaba atravesando una profunda, una dura crisis económica interna y ahora tenía que sacar prácticamente de donde no había para poder pagar estas indemnizaciones. ¿Qué pasaba si Alemania se negaba a pagar las indemnizaciones? Bueno, se iba a producir la ocupación del país por tropas extranjeras, principalmente francesas o británicas. En este caso, la disyuntiva era pagar o pagar. No había muchas más alternativas para las autoridades alemanas. Pero por supuesto que esto sacrificaba mucho más al pueblo alemán y la situación interna, que ya caótica, crítica, que ya vivía. Por eso se habla de que este fue uno de los artículos más humillantes para Alemania en la firma de los acuerdos de Versalles, porque agravaba mucho más una situación que ya era crítica y que por supuesto también contribuía a empeorar las muy duras condiciones ya de desempleo, de miseria, de pobreza que afrontaba el país producto o consecuencia del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Adicionalmente, otras medidas implicaban que Alemania perdía aquellos territorios coloniales que tenía principalmente en África. No eran muchos, pero hubieran sido una fuente de recursos para ayudarlos a recuperarse. Sin embargo, le fueron quitados estos territorios coloniales y repartidos principalmente entre Gran Bretaña y Francia, potencias ganadoras o vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Lo cual también redunda en esta especie de humillación que se le hacía a Alemania a través de la firma del Tratado de Versalles. Adicionalmente, el propio territorio alemán sufriría la mutilación de ciertas partes, de ciertos territorios, como fueron las disputadas zonas de Alsacia y Lorena, que inicialmente estaban bajo su control, pero que Francia reclamaba como suya y que fueron perdidas por Alemania con la firma de Versalles. Están también la famosa pérdida de los Sudetes, esa zona que luego, a partir del 19, se conoció como los Sudetes checos, porque formaría parte de ese nuevo país creado llamado Checoslovaquia, y que implicó que incluso miles de alemanes quedaran ahora viviendo en un país extranjero. Es decir, ahora eran ellos extranjeros en su propio territorio, estos Sudetes checos. También se perdieron territorios que fueron entregados a Polonia y todo esto hizo que se redujera el territorio alemán, perdiendo así zonas económicas, zonas de recursos que ayudarían también a su recuperación. En este sentido, por eso resulta tan humillante para Alemania la firma de estos tratados de Versalles. Por otro lado, tenemos también el hecho de que uno de los acuerdos propuestos en Versalles fue la creación de un organismo internacional, que sería la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, con el objetivo de solucionar disputas a futuro entre los países por la vía pacífica. Sin embargo, Alemania se le excluyó inicialmente de formar parte de la Liga o Sociedad de Naciones. Y esto también es humillante porque implica discriminación. No podía Alemania formar parte de este nuevo organismo internacional y eso le negaba un reconocimiento. Otro de los acuerdos fue que el imperio alemán dejó de existir, ahora se convertía solo en la República de Alemania, con pérdida de territorio, como habíamos hablado anteriormente. Y otro de los elementos también complejos aprobados en Versalles es que la zona más industrial de Alemania en aquel momento, que era la llamada zona del Ruhr, había sido ocupada por el ejército francés. Es decir, seguía siendo parte de Alemania, pero ahora estaba bajo ocupación francesa y los productos, la producción, los recursos que se obtenían de esa zona no iban al pueblo alemán, no iban para la recuperación de Alemania, sino que se le entregaban a Francia como parte de las reparaciones de guerra. Por lo tanto, como vemos de manera general, la situación de Alemania, luego de la firma de los tratados de Versalles, lejos de mejorar, lejos de solucionarse la grave crisis interna que vivía el país, lo que hizo fue agravarse. Por esa razón, el pueblo alemán sintió mucho rechazo hacia los tratados de Versalles y se fue acumulando ese odio, ese rencor hacia aquellos que le habían hecho firmar estos acuerdos. Ese sentimiento de revanchismo del que más adelante los nazis de alguna forma se aprovecharían y serían el caldo de cultivo para ese proyecto
que llegó al poder en Alemania, o llegaría al poder en Alemania en 1933, con Adolfo Hitler a la cabeza, y que ya sabemos qué graves consecuencias trajo no solo para Alemania, sino para buena parte del mundo, con el inicio y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí este tema que nos permite de alguna forma corroborar por qué se puede plantear de que los tratados de Versalles constituyeron una humillación muy grande para el pueblo alemán. Muchas gracias.